El ayuno. La sola palabra evoca una sensación de solemnidad, una disciplina espiritual practicada durante siglos. A través de culturas y religiones, abstenerse de comida o bebida, o ambas, ha servido como un medio para acercarse a lo divino. En un mundo a menudo consumido por las necesidades y deseos físicos, el ayuno ofrece una forma poderosa de elevar lo espiritual sobre lo material. Es un tiempo de autonegación intencional, un alejamiento deliberado de lo ordinario para buscar algo más profundo. El ayuno no se trata simplemente de privación, se trata de transformación. Se trata de silenciar el ruido de nuestras vidas, calmar los antojos de la carne, para que podamos escuchar los susurros del Espíritu de Dios más claramente. Es en la quietud, en el vacío, que creamos espacio para que Dios lo llene. Al ayunar, reconocemos nuestra dependencia de Él, reconociendo que Él es la fuente de nuestro verdadero sustento. En la Biblia, el ayuno adquiere un significado específico, profundamente entrelazado con la oración y la búsqueda de la voluntad de Dios. No es un ritual místico ni un medio para manipular a Dios, sino más bien una expresión sincera de humildad, arrepentimiento y dependencia. Cuando ayunamos bíblicamente, no estamos tratando de ganar el favor de Dios, sino más bien alinear nuestros corazones con el suyo. El ayuno en la Biblia suele ir acompañado de peticiones específicas, tiempos de duelo o expresiones de profundo dolor por el pecado. Es una forma de demostrar la autenticidad de nuestras súplicas ante Dios, mostrándole que nuestro deseo por Él supera incluso nuestras necesidades físicas básicas. A lo largo de las Escrituras, vemos a individuos e incluso a comunidades enteras participando en el ayuno, buscando la guía, la intervención o el perdón de Dios. El Antiguo Testamento está repleto de ejemplos de ayuno, mostrando su importancia en la vida del pueblo de Dios. Desde individuos hasta naciones enteras, el ayuno era una práctica común en tiempos de crisis, toma de decisiones o renovación espiritual. Cuando se enfrentaban al peligro, la incertidumbre o la necesidad de la intervención divina, el pueblo de Dios recurría al ayuno y la oración. Uno de los ejemplos más conocidos se encuentra en el libro de Jueces, donde los israelitas, ante la amenaza inminente de sus enemigos, convocaron un ayuno en toda la tierra. Toda la nación se humilló ante Dios, reconociendo su necesidad de su liberación. Este acto colectivo de ayuno y oración demostró su unidad y dependencia de Dios y allanó el camino para la victoria. Moisés, el gran líder de Israel, proporciona un ejemplo convincente de ayuno prolongado. En dos ocasiones distintas, Moisés pasó 40 días y noches en el monte Sinaí, en profunda comunión con Dios, absteniéndose tanto de comida como de agua. Estos intensos períodos de ayuno y oración fueron transformadores, moldearon la vida y el liderazgo de Moisés y le permitieron recibir la ley de Dios para su pueblo. Estos ayunos prolongados no se presentan como una norma para los creyentes, sino más bien como ejemplos extraordinarios del poder de Dios en acción. Resaltan la profundidad de la comunión espiritual y la revelación que pueden acompañar a los periodos prolongados de búsqueda de Dios. Si bien es posible que no seamos llamados a ayunar durante 40 días, el ejemplo de Moisés nos inspira a considerar cómo priorizar el tiempo con Dios, incluso en formas más pequeñas, puede impactar profundamente nuestras propias vidas. El libro de Esther presenta un relato dramático del ayuno y su poder para evitar el desastre. Esther, una joven judía que se convirtió en reina, se enteró de un complot para aniquilar a su pueblo. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, pidió a todos los judíos del reino que se unieran a ella en un ayuno de 3 días, suplicando la intervención de Dios. El ayuno de Esther no fue simplemente un acto personal de piedad. Fue un acto estratégico de liderazgo, uniendo a su pueblo en una súplica desesperada por la misericordia de Dios. Toda la comunidad judía, desde los nobles hasta los más pequeños, se unió en ayuno y oración. Este acto unificado de autonegación demostró su completa confianza en Dios, y su fe fue recompensada con una liberación milagrosa. El ejemplo de Yeshua, Jesús, ayunar para obtener fortaleza espiritual. Yeshua mismo, el Hijo de Dios, abrazó el ayuno como una disciplina espiritual vital. Después de su bautismo, Yeshua fue guiado por el Espíritu al desierto,
donde ayunó durante 40 días y noches. Este periodo de intensa preparación espiritual precedió a su ministerio público, equipándolo para enfrentar las tentaciones de Satanás y los desafíos que le esperaban. El ayuno de Yeshua no se trataba de ganarse el favor de Dios, porque él ya era el Hijo amado. Más bien, se trataba de alinearse completamente con la voluntad del Padre, buscando fuerza espiritual para el viaje que tenía por delante. Su ejemplo demuestra que incluso Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, reconoció el valor del ayuno como un medio para acercarse a Dios y prepararse para las batallas espirituales. El ayuno en el Nuevo Testamento. Una práctica continua. El ayuno no dejó de ser relevante con la venida de Jesús. A lo largo del Nuevo Testamento, vemos ejemplos de ayuno que continúan en la Iglesia primitiva. Los discípulos de Jesús ayunaron, y los primeros líderes de la Iglesia se dedicaron al ayuno mientras buscaban la guía de Dios para tomar decisiones importantes. En el libro de Hechos, vemos a la Iglesia primitiva ayunando y orando mientras buscaban la dirección de Dios para elegir líderes y enviar misioneros. El ayuno era una parte integral de su búsqueda de la voluntad de Dios y de potenciar la difusión del Evangelio. Esto demuestra que el ayuno siguió siendo una disciplina espiritual relevante y valiosa para los creyentes en la era del Nuevo Testamento. El propósito del ayuno. Acercarse a Dios. El propósito general del ayuno, como se describe en todas las Escrituras, es acercarse a Dios. Se trata de humillarnos ante Él, reconocer nuestra dependencia de Él y crear espacio para que Él se mueva en nuestras vidas. El ayuno no es una fórmula mágica, sino más bien una postura del corazón, una expresión externa de un anhelo interno por más de Dios. Cuando ayunamos, esencialmente estamos diciendo: Dios, tú eres más importante que mis necesidades físicas. Quiero más de ti, y estoy dispuesto a dejar de lado incluso mis deseos básicos para buscar tu rostro. Es en este lugar de rendición, de vaciarnos, que creamos espacio para que Dios nos llene con su presencia y poder. Pautas prácticas para el ayuno moderno. Si bien la Biblia proporciona numerosos ejemplos de ayuno, no prescribe una fórmula específica o un conjunto de reglas. La duración, la frecuencia y la forma de ayunar se dejan a la discreción del individuo y a la guía del Espíritu Santo. Sin embargo, hay algunos principios bíblicos que pueden guiar nuestra práctica del ayuno hoy. En primer lugar, nuestro ayuno siempre debe ir acompañado de oración. No es suficiente simplemente abstenerse de comer. También debemos participar en la búsqueda intencional del rostro de Dios, derramando nuestros corazones a Él en oración. En segundo lugar, nuestro ayuno debe hacerse para el Señor, no como un medio para impresionar a otros o aumentar nuestro propio ego. Es un asunto privado entre nosotros y Dios.